Qué bueno es saber que Dios dispuso la Sagrada Escritura para usted y para mí. Dios puso al alcance de la humanidad entera la Sagrada Escritura. Claro, algunos abrazan la palabra de Dios y damos gracias. En cambio, otros de alguna manera están diciendo, yo no creo eso, parece que no es de Dios. Eso fue obra humana. Sin embargo, en esta mañana vamos a aprender algo muy importante sobre la palabra de Dios, porque ella viene a ser guía y dirección sobre nuestras vidas. Durante el proceso de nuestro diario vivir, quizás podemos experimentar cierto tipo de decepciones, tristezas, momentos críticos, momentos de dolor. Quizás confiamos en alguien, ese alguien nos falló. Pensamos que esa persona era confiable y nos acercamos, entregamos todo de nosotros y después esa persona nos falló. En este mundo hemos encontrado diferentes tipos de injusticia, diferentes tipos de maldad. Y la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en este día, en razón de toda esta maldad en la humanidad, vamos a aprender específicamente la obra de Dios sobre el hombre, que él mismo no pudo hacer para poder adquirir lo que Dios quiso para la humanidad. Allí en el mismo huerto del Edén, el hombre se dio a la tentación, cayó en pecado, se alejó de Dios, se separó de Dios y no tuvo la oportunidad de humanamente volver y acercarse a Dios para tener la misma comunión que tenía antes. Por eso se dispuso la bendición del Evangelio de la salvación para que usted y yo podamos entender la verdad de Dios en beneficio sobre nuestras vidas. En este tiempo vamos a aprender específicamente sobre el libro de Romanos. Aquellos que les gusta conocer un poco más de la Escritura, en esta mañana voy a enseñar un poco sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Una de las cartas a las cuales el apóstol ni siquiera había viajado a conocer Roma aún, sin embargo decidió escribir la carta y al escribir esta carta dio a conocer el mensaje teológico, podría llamarlo así, sobre la doctrina de la salvación y sobre la justicia de Dios, no solamente para un pueblo determinado, sino para todo aquel que quiera creer. Tenemos la carta de Romanos. Vamos por favor con la primera diapositiva. Vamos a hacer un pequeño resumen del libro de la carta de Romanos. Espero que usted pueda leerlo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma está descrita en diferentes partes, pero la introducción de la carta está capítulo 1 desde el 1 hasta el 15. El tema central se llama la justicia de Dios, está en el capítulo 1 versos 16 y 17. Usted puede ver también en el punto 3 la injusticia de todo el mundo. La temática de la injusticia de todo el mundo se va a tratar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El cuarto punto dice la justicia imputada, es decir, significa la justificación o también que se llama la justicia transferida. Es decir, la adquirió el Señor Jesucristo y luego transfiere a todo aquel que cree. Entonces tenemos como cuarto punto la justicia imputada o denominada también justificación, que se da a través de Cristo, y tenemos en el capítulo 3 recibida por fe, el principio establecido y el principio ilustrado. Dos formas de poder mostrarnos cómo sucedió esto. Ahora, en el tercer punto vamos a encontrar los frutos de la justicia de la humanidad en contraste con el regalo de la justicia de Dios. Esta es la primera parte del resumen. Entonces, lo que vemos capítulos 1 al 3 tiene que ver con la injusticia de la humanidad. Y el apóstol Pablo se encarga de dar a conocer la injusticia de la humanidad a través de, por ejemplo, da a conocer la injusticia del pueblo gentil, es decir, todos aquellos que no pertenecen a Israel, la injusticia. Luego habla de la injusticia del pueblo de Israel y por fin resume la injusticia del mundo entero. Así de los capítulos 1 al 3 encontramos
la injusticia del mundo entero. Luego, para poder enseñar, aunque hay injusticia en el mundo entero, el apóstol Pablo describe en el capítulo 3 del libro de Romanos, el verso 10 dice, no hay justo en la tierra ni aún uno. Una vez más, no hay justo en la tierra ni aún uno. Y Romanos capítulo 3 del verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esa manera se encierra a todo el mundo bajo pecado y bajo injusticia, y también con las consecuencias de no poder tener comunión con Dios, de estar en condición de muerte espiritual y de tener condenación eterna. Entonces, como muestra la injusticia y la incapacidad del hombre para llegar a Dios, Dios se provee, en este caso, la justificación para el hombre por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos lo que se llama la justicia imputada desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Vamos por favor con la siguiente diapositiva y vamos a observar un poco más. Esperemos que se pueda leer, o si puede llevar una imagen ayudaría mucho. La justicia impartida a continuación desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. La justicia reivindicada desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Observe una vez más, capítulo 6 hasta el 8, la justicia impartida y la justicia reivindicada de Dios, que tiene que ver específicamente con el pueblo de Dios, llamado también Israel, se llama la justicia reivindicada. Es decir, que la nación de Israel recibió o decidió ser rebelde ante Dios, ser desobediente a Dios con un objetivo. Y el objetivo es que el pueblo gentil, aquel que no fuera de la nación de Israel, entrara en el reino de Dios. Y cuando termine el proceso de la entrada del reino de Dios o en el reino de Dios de todo el pueblo gentil, entonces, ¿cómo sería la restauración de la nación de Israel misma? Usted puede ver en el capítulo 11, el verso 26, habla de la restauración completa de la nación de Israel, refiriéndose, aunque la rebeldía de Israel fue tan dura para Dios, sin embargo, la rebeldía sirvió para que las puertas de la gracia fueran abiertas para todo aquel que cree, aún sin ser de la nación de Israel. Usted cuando lee Romanos capítulo 4 va a encontrar enseñando sobre específicamente el padre Abraham. Se llama el padre Abraham así porque es el padre de la fe. Él le creyó a Dios y la promesa sobre Abraham antes de la venida de la ley de Dios sobre la nación de Israel decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que la salvación se adquirió en Abraham por medio de creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Ahora, en el capítulo 11 se va a hablar de la rebelión de Israel, pero al mismo tiempo de la reivindicación de Israel. Es decir, ¿qué habría de pasar con Israel? Aunque Israel no recibe a Jesús como el Mesías en la actualidad, sin embargo, llegará el tiempo en que se pueda ver a la nación de Israel siendo justificada también por Dios y salvada por Dios. Si la rebeldía sirvió para salvación, imagínense la obediencia de Israel en aquel tiempo, ¿cómo será? Vamos por la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva usted va a encontrar la justicia practicada, es decir, nada de lo que es teoría o doctrina enseñada teóricamente tiene mucha importancia si no es practicado o vivido. De tal manera que en el libro de Romanos, en la última parte, va a enseñar desde el capítulo 12 hasta terminar el capítulo sobre cómo practicar lo que acabamos de aprender, cómo vivir lo que acabamos de aprender. Por eso estamos en esta mañana enseñando el tema básico del libro de la carta a los Romanos, del apóstol Pablo, quien escribió. Capítulo 12. Usted puede ver, por ejemplo, en el capítulo 12, tanto el verso 17 como en el verso 21 nos habla cómo un cristiano debe vivir en momentos difíciles. Por ejemplo, no pagues a nadie mal por mal, sino con lo bueno.
vence al mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, utilicemos la versión popular, le harás que le arda la cara de la vergüenza. Eso significa dar bien por mal. Es decir, ¿cómo debería ser la conducta de aquella persona que ha recibido la gracia de Dios? Antiguamente se dijo ojo por ojo y diente por diente, es decir, para que haya un equilibrio en la justicia humana. Pero Dios está enseñando a través de esta carta, en el apóstol Pablo, quien comprendió sobre la gracia de Dios, cómo debería ser la conducta humana después de haber recibido la gracia de Dios. Entonces, la justicia practicada, la justicia practicada tiene que ver en este caso en la iglesia, la justicia practicada tiene que ver también en el mundo y entre cristianos fuertes y entre cristianos débiles. ¿Cómo debería ser la justicia de Dios? Tanto cuando el apóstol Pablo está enseñando, está pensando en forma global y está pensando en forma particularizada. Y cuando está pensando en forma global, habla en el mundo entero y luego particulariza. Y dice cómo debe ser la justicia de Dios con los seres humanos. En este caso, observamos en la iglesia, cuando el cristiano pertenece a una iglesia, entonces cómo debe ser su conducta. Luego habla de cómo debe ser la conducta del cristiano para con los que no son cristianos. Muchas gracias. Y cómo debe ser también entre cristianos fuertes y cristianos débiles. Eso es necesario. Y luego vamos a la conclusión, la condena, saludos y doxología, que termina la carta. Y quisiera llevarles al tema central. Y podemos volver, por favor, a la primera diapositiva, donde encontramos el tema central. Y el tema central está en el capítulo 1, versos 16 y 17. El tema central de la carta del apóstol Pablo tiene que ver con la justicia de Dios, una vez más, la justicia de Dios. Ahora quisiera ilustrar, quiero rogar a mi esposa que me dé trayendo, por favor, esta túnica que le pedí. Voy a ilustrar un momento lo que está sucediendo con el hombre y en relación con Dios. Venga, puedes ponerte, Steven, un ratito esta túnica. Ponte nomás Elvis allí adelante, ten la bondad. Elvis va a representar a la humanidad y Steven en este caso va a representar al juez justo. La carta del apóstol Pablo tiene que ver con dar a conocer, mirando para allá, por favor, Elvis, gracias. La carta a los romanos tiene que ver que cómo enseña el apóstol Pablo en los capítulos 1 a 3, específicamente la culpabilidad del hombre, es decir, el hombre está condenado a causa de haber pecado. La injusticia se manifiesta en el hombre y la incapacidad para llegar a Dios. Se acerca o quiere acercarse a Dios y Dios en este caso va a ser el que imparte justicia. Y en los capítulos 1 al 3 va a reconocer que el hombre está en pecado y está la culpa o la consecuencia de haber pecado es la muerte para la eternidad. El deseo de Dios no es que el hombre muera. Ahora voy a pedir a alguien más. Venga, Miki, por favor. Parece nomás y mire al frente. Hay un juez. Vamos a considerar que Miguel está siendo como hijo del juez justo y tenemos a alguien que representa a la humanidad entera que está en pecado. Está reconocido que la humanidad entera está en condenación. Dios no quiere que eso suceda, sin embargo el hombre no tiene capacidad para poder volverse a Dios. El hombre está muerto y el muerto no tiene la capacidad para volver a tener vida por sí mismo. Ahora vemos al juez, reconoce, y viendo la incapacidad del mundo entero para volverse a Dios, envía a su Hijo Jesucristo. Al enviar a su Hijo Jesucristo, dé la vuelta por la congregación, por favor, denle nomás la vuelta. Envía a su Hijo Jesucristo, ahí, desde allí. Envía a su Hijo, Él llega al mundo en forma de hombre. Se nos fue la luz, no importa, manténgase ya. Él llega al mundo en forma de hombre y estando en la condición de hombre, entonces sucede algo muy especial. Él entrega el pago que habría de recibir como consecuencia por haber pecado el hombre. Y después de haber muerto, resucita al tercer día y se sienta a la diestra del Padre.
y se sienta a la diestra del Padre y hace posible que usted y yo recibamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en este caso? Las buenas noticias de que en Jesucristo, el Hijo de Dios, habiendo sido entregado a la humanidad, habiendo sido entregado como sacrificio para la humanidad, podemos entrar delante de Dios confiados al trono de la gracia siendo justificados. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 5, el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si usted cree en el Evangelio de la salvación, se decide creer que Jesucristo fue aquella persona que vino a este mundo y entregó su vida para la salvación, entonces recibe específicamente la salvación en su vida y puede llegar confiado al trono de la gracia. Puede ser restaurada la salvación, pero con una situación muy importante, lo que se llama la justificación. Por eso en Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17 dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el recurso dado por Dios para la humanidad, para que al creer tenga salvación para la eternidad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Una vez más, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo está dando a conocer, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio trae lo que el hombre no podía. Recibe el hombre la salvación que Dios le había dado y puede llegar al Padre. Al ser entregado en la cruz del Calvario, entendemos que Él pagó por nuestras culpas y no tenemos que pagar una vez más porque Él ya lo hizo. Y fue completo el pago que Él hizo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación, salvación del infierno, salvación de la muerte, salvación de todo lo que el hombre había recibido por el alejamiento a causa del pecado. Ahora el hombre puede recibir salvación para la eternidad. Ya no irá al infierno, ya no tendrá culpa de pecado. Ahora tendrá salvación para la eternidad. Gracias. Es poder de Dios para salvación. Y luego dice, para todo aquel que cree. Una vez más esta parte, para todo aquel que cree. Dios ya hizo la obra en Jesucristo. Ahora le toca al ser humano responder a lo que Dios hizo. Y usted desea responder en esta mañana creyendo en Él. Creer significa actuar. La acción de la fe es el creer. Cuando usted tiene fe, demuestra haciendo algo que usted cree que Jesucristo ha hecho algo en su vida. Es decir, su estilo de vida va a mostrar que Jesús está con usted ahora. Luego el pasaje dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la salvación está dispuesta para la humanidad entera. Depende ahora de aquel que quiere abrir su corazón para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted se encuentra todavía en una condición en la cual dice, yo no tengo paz, la culpa del pecado afecta mi vida todavía no tengo esperanza, puedo decirle en esta mañana, Jesucristo puede traer salvación para su vida. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él es el mismo. Él puede traer sanidad, salvación, bendición, libertad, acceso directo al Padre para la eternidad. En esta mañana hemos visto cómo Dios obró enviando a su Hijo Jesucristo para traer la restauración para todo aquel que cree. Gracias a ustedes por ayudarme en la ilustración. Y voy a terminar el sermón. Puede ser que usted diga, mi confianza ha sido cerrada ya para la humanidad. He abierto mi corazón para favorecer a uno y a otro y me han fallado. Cierto es que la Biblia dice, maldito el hombre que del hombre fía. Es decir, si ponemos la confianza en otra persona y consideramos que todas las cosas van a ir para bien,
nos equivocamos. Tarde o temprano, como seres humanos, nos vamos a equivocar. Pero sí quiero motivar a la congregación que no deje de creer en aquel que nunca ha fallado, en el Señor Jesucristo. Él es el que vino a este mundo, entregó su vida y está sentado a la diestra del Padre. Hoy quiere bendecir su vida, transformar su vida, liberar su vida. Y si hay problemas aún espirituales, Él puede restaurarle y Él puede traer libertad. Y si hay problemas en su cuerpo, aún Él es poderoso para traer sanidad. Él es el mismo. Él tiene capacidad para sanar, para libertar, para hacer de nosotros instrumentos para honrar a nuestro Dios. Pongámonos de pies, por favor.